continuando con lo que es esta parte de gestión de proyectos, habíamos empezado a analizar el grupo de procesos de inicio, el macroproceso de inicio, en el cual se encontraban dos procesos, que era el proceso de integración y el proceso de interesados. Vamos a ver ahora el proceso de interesados, en el cual podemos observar que de igual forma tenemos entradas, herramientas técnicas y salidas. En cuanto a entradas, bueno, vamos a tener lo que es el acta de constitución del proyecto, documentos de adquisiciones, factores ambientales, los activos del proceso de la organización. En cuanto a herramientas y técnicas, bueno, tendremos el análisis de interesados, nuevamente el juicio de expertos que ya vimos por ahí, y reuniones. En cuanto a salidas, tendremos otro documento que se llama registro de interesados. Ahora bien, ¿qué es el grupo de procesos? Mejor dicho, el proceso de interesados. Bueno, en este proceso de interesados lo que se busca es identificar a cada uno de los interesados en el proceso. En este caso se tiene que identificar a las personas o grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por una decisión, una actividad o el resultado mismo del proyecto. Además de analizar y documentar información relevante relativa a los intereses, participación, interdependencias, influencias y posible impacto en el éxito del proyecto, es decir, a todas aquellas personas, grupos u organizaciones que estén relacionadas con el proyecto. Como ya hemos dicho, bueno, las entradas es el acta que ya desarrollamos en el proceso anterior, documentos de adquisiciones, que ahorita vamos a ver qué es, factores ambientales, que también ya vimos qué son, y activos de los procesos que tengan la organización. Dentro de las técnicas que podremos utilizar, pues son el análisis de interesados, juicio de expertos y reuniones, y como resultado tendremos un registro, un documento, un papel de los interesados. De igual forma, analizando el diagrama de flujo, bueno, pues observamos que tenemos documentos internos, es decir, que ya tenemos dentro de nuestro proyecto, que es el acta de constitución del proyecto, y en algún momento que veamos la planificación de gestión de adquisiciones, tendremos un elemento externo, que es la empresa o una organización, y bueno, en este caso el proceso de identificar a los interesados está dentro de la gestión de los interesados del proyecto. Y la salida de este documento pues tendrá impacto en estos 6 procesos internos del proyecto. Las entradas. Bueno, como entradas tendremos en primer término el acta de constitución del proyecto, que ya habíamos desarrollado en el paso anterior, en la cual nos va a suministrar información, toda la información que ya conocemos del proyecto, que se va a hacer, el objetivo, el caso de negocio, etcétera, ¿no? Entonces el acta de constitución del proyecto sería nuestro primer insumo para poder trabajar este proceso de interesados. Ahora bien, la siguiente entrada se denomina documento de las adquisiciones. Y bueno, un documento de las adquisiciones es, como tal, aquí nos comenta si un proyecto es el resultado de una actividad de adquisición o si se basa en un contrato establecido, las partes en dicho contrato son interesados clave del proyecto. Es decir, si el proyecto surge como resultado de una contratación, bueno, el contrato mismo o la gente que desarrolla ese contrato son interesados en la parte del proyecto. Otras partes relevantes como proveedores también pueden ser consideradas en la lista de interesados. ¿Por qué? Porque un proveedor, si nos queda mal, pues sí puede afectar en el éxito o en el fracaso de nuestro proyecto. Entonces, retomando, el documento de adquisiciones es tal cual todo aquel que pueda generarme un insumo para mi proyecto. Proveedores, como dice aquí, la organización misma, quien me contrate, el contrato mismo, quien lo desarrolle, esos serían todos mis proveedores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos los proveedores que yo tenga son considerados como interesados en el proyecto. Factores ambientales. Bueno, de igual manera ya los habíamos analizado, vamos a retomarlos. Son todos aquellos que pueden influir en el proceso de desarrollo del proyecto. Algunos son la organización misma, su cultura, su estructura, estándares gubernamentales, leyes o de la industria que tenga propios si estoy dentro de una organización,
o tendencias globales, regionales o locales y prácticas o hábitos, es decir, todo aquello que se encuentre en nuestro contexto que pueda afectar para bien o para mal el desarrollo de mi proyecto. Activos de los procesos de la organización. También ya lo hemos visto de igual forma en el acta constitutiva, de constitución, perdón. Pues los activos serían, en este caso, activos relacionados con la parte de interesados en el proyecto. Pueden influir en el proceso y algunos son plantillas de registro de interesados, es decir, que ya tenga yo plantillas para registrarlos, puede ser un activo. Lecciones aprendidas de otros proyectos o de fases anteriores que yo las tenga documentadas también pueden considerarse como activos. Y si tengo algún registro de interesados ya de otro proyecto, también puede considerarse como una entrada a nuestro proceso de integración. De interesados, perdón. Ahora bien, una vez que tenga todas estas herramientas de entrada, todos estos elementos de entrada, vamos a analizar las herramientas y técnicas que podemos utilizar para poder analizarlas. La primera de ellas se llama análisis de los interesados. Esta es una técnica que consiste en recopilar y analizar de manera sistemática información cuantitativa y cualitativa de los interesados a fin de determinar qué interés particular deben tenerse en cuenta a lo largo del proyecto. Esta técnica me permite identificar los intereses de cada interesado, es decir, qué es lo que persigue el interesado al estar relacionado en el proyecto, las expectativas que tengan, la influencia que van a tener los interesados dentro del proyecto y las relaciones que tengan los interesados con el proyecto o con otros interesados, además de las relaciones que puedan tener estos interesados con otras etapas o fases del proyecto. Entonces, esta técnica lo que me va a permitir es identificar pues intereses y expectativas de los interesados, relaciones que tengan entre ellos y la influencia que puedan tener. El análisis de los interesados sigue la siguiente secuencia. Como número 1 sería identificar a todos los interesados potenciales del proyecto y toda la información relevante. Es decir, es necesario que ustedes primero ubiquen a todos los interesados, hagan una lista de ellos y ubiquen los roles que van a tener, si están involucrados en algún departamento, intereses que vayan a tener, conocimientos que tienen, expectativas y niveles de influencia. Es decir, pueden hacer una tabla donde ustedes pongan todo esto y pongan, bueno, Juan, bueno, pues el rol es proveedor, de departamento, no sé, el apartado de elementos eléctricos. Los intereses, bueno, pues él es vender porque es mi proveedor. Los conocimientos, sabe de electrónica porque me vende determinados materiales. Expectativas, pues que le compre mucho. Y niveles de influencia, pues ustedes pueden poner bajo, medio, alto, es decir, bajo porque si no me vende él, pues tengo otro proveedor, o alto porque es el único que vende esta pieza, ¿no? A eso se refiere con que los identifiquen. Por lo general resulta sencillo identificarlos, a los interesados clave. Ustedes, como tal en su proyecto, ustedes saben quiénes son elementos clave o interesados clave que si no están, pues pueden afectar de gran manera mi proyecto. Incluye cualquiera que sea con el rol de dirección o toma de decisiones. Para identificar a los demás interesados, normalmente se entrevista a los interesados identificados y se emplea la lista hasta incluir a todos los interesados. Entonces, este es el primer punto, sería identificarlos y hacer una listita, una tabla, con esto que les menciono aquí: roles, departamentos, intereses, conocimientos, expectativas y niveles de influencia. Como número 2, dice, analizar el impacto o apoyo potencial que cada interesado podría generar, clasificarlos para definir una estrategia de aproximación. En el caso de grandes comunidades de interesados, es importante priorizar a los interesados a fin de garantizar el uso eficiente del esfuerzo. Es decir, una vez que yo los tengo ubicados, es importante clasificarlos. Puedo clasificarlos diciendo los que me generan mayor impacto o menor impacto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, un interesado de mayor impacto sería el proveedor, por ejemplo, alguien que me dé dinero para hacer el proyecto, etcétera, ¿no? Y número 3, evaluar el modo en que los interesados clave pueden reaccionar o responder en diferentes situaciones, a fin de planificar cómo influir en ellos para mejorar su apoyo y mitigar los impactos negativos potenciales. De igual forma, una vez que tenga la lista de los interesados, es importante empezar a analizar qué pasaría si con determinada acción, cómo pudiera reaccionar para que no me vaya a dejar botado el proyecto. Una técnica que se puede utilizar dentro de este análisis de interesados es esta matriz. Existen, una vez que tengan su lista de interesados, pueden vaciarla en cualquiera de estas matrices. Esta matriz tiene
tres diferentes facetas, ¿no? Por ejemplo, esta matriz de aquí se llama matriz poder-interés. En el eje X tengo el interés que tiene la persona por el proyecto y va de bajo a alto. Y en el eje de la Y tengo el poder. ¿Qué poder tiene esta persona dentro del proyecto? Bajo y alto. Entonces, yo aquí en esta matriz voy a poner un puntito o el nombre del interesado, ¿no? Por ejemplo, el interesado A tiene un interés medio, lo podemos relacionar aquí. Y tiene un poder también, pues, superior al medio, ¿no? Entonces lo voy a ubicar aquí. Esta matriz lo que dice aquí es, bueno, a esta persona hay que mantenerla satisfecho porque tiene un poder alto y tiene un interés, pues, medio bajo, ¿no? Pero, por ejemplo, a todos los, no sé, vamos a suponer que el interesado B, H y F tienen un interés alto y tienen por ejemplo, el interesado B, no sé, vamos a ponerle Juanito, tiene un interés relativamente alto, pero tiene un poder muy alto. Hay que gestionar atentamente, hay que estar muy atento de este interesado para tenerlo satisfecho, ¿no? Que no se nos vaya a ir. Entonces, la idea de esta matriz es que ustedes pueden poner aquí, en lugar de poder e interés, pueden poner poder e influencia, ¿sí? O pueden hacer otra que diga influencia e impacto. En fin, ¿no? Entonces, esta es una manera de que una vez que yo tengo ubicado a mis interesados, los puedo vaciar en esta matriz con cualquiera de estas tres formas y definir o tener muy claro de cuáles son mis interesados y el nivel de importancia que pudieran tener, ¿no? Dice el modelo de prominencia. Este modelo es un modelo de prominencia que describe las clases de interesados basándose en su poder, urgencia y legitimidad. Entonces, pues nos dice mucha información, ¿no? Imagínense que en lugar aquí de letras, pues tenga, no sé, a lo mejor números y ustedes los tengan listados aquí, ¿no? Entonces, de esa manera pueden hacer el análisis de sus interesados. La otra técnica es el juicio de expertos, que ya conocen, es mandar mi lista con determinado número de expertos y que ellos analicen esta lista de interesados, ¿no? Y la jerarquía que ustedes le dieron, los roles, etcétera, ¿no? ¿Quiénes pueden ser? Bueno, pueden ser, ya sabemos, la misma alta dirección, otras unidades dentro de la organización, interesados claves, directores del proyecto, expertos en la materia, etcétera, ¿no? Y reuniones. Bueno, aquí lo que nos dice es que estas reuniones yo las puedo realizar con todos los interesados, hacer una especie de grupo focal. Un grupo focal básicamente es una reunión donde una persona empieza a liderar esa reunión, saca temas básicos y deja que cada integrante empiece a dar puntos de vista y empiece a recopilar toda esa información, ¿no? Ok, entonces una vez que tenemos nuestras entradas, nuestros interesados, ya las analicé con las herramientas y técnicas. Lo que vamos a obtener como salida es un documento, es un registro, un documento en el cual va a contener todos los detalles relacionados con los interesados. Entre los detalles que puede tener, no son exclusivos, puede tener más, pero los básicos serían información de identificación, el nombre de la persona, puesto, ubicación, rol en el proyecto, información de contacto, ¿no? Información de la evaluación, requisitos principales, expectativas principales, influencia potencial dentro del proyecto, fase del ciclo de la vida con el mayor interés, es decir, tener muy claro en qué partes va a participar ese interesado y qué influencia va a tener, ¿no? Clasificación de los interesados, interno, externo, partidario, neutral, etcétera, ¿no? Es muy importante que este registro, conforme avance el proyecto, se esté revisando continuamente porque puede entrar o puede salir gente y hay que actualizarlo, ¿no? Entonces, básicamente ese sería lo que es el proceso de interesados. Entonces la intención es que ustedes empiecen a realizar ya lo que son sus entradas. Una vez que las tengan, escoger lo que es la herramienta o técnica con la cual van a analizar a estos interesados para posteriormente generar su documento de salida.